Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta presentación del libro. Mi nombre es Marlene Camarena Acosta. Soy la directora de difusión y extensión universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y en esta ocasión estamos muy contentas y muy contentos por presentar este libro, Empoderamiento Económico de Mujeres, la salida de las violencias. Su autora es la maestra Daniela Eugenia Rosillo Olvera. Y bueno, me voy a permitir presentar a la licenciada en comunicación, Heidi Cerecedo Ulloa. Ella es comunicóloga con perspectiva de género. Actualmente está estudiando un diplomado en relaciones de género. Es egresada de la Universidad Iberoamericana y ha profundizado su formación en relaciones de género. Ella también es locutora en Imperfectas, un programa de radio en línea que aborda la realidad con una mirada feminista. Ha impulsado también espacios de diálogo y resistencia para mujeres y disidencias, creando redes de apoyo y acción colectiva. Celebramos entonces la publicación de este libro, que cabe mencionar que es parte del resultado de un proceso de formación y de investigación dentro de la maestría en estudios de género, sociedad y cultura de la unidad UPN 241 en San Luis Potosí. Felicidades por este logro. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a arrancar oficialmente. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a la presentación del libro Empoderamiento Económico de las Mujeres, la salida de las violencias, escrito por Daniela Olvera Rosillo. Y bueno, hoy estamos aquí para acompañar un paso fundamental en la trayectoria de Daniela y también para abrir un espacio de reflexión colectiva. Quiero decir que conozco a Daniela no solo en el ámbito profesional, sino también en lo personal, y en ambos espacios me ha quedado claro que es una mujer capaz, inteligente y profundamente comprometida con la defensa de los derechos humanos. Este libro que hoy presentamos es resultado de una doble fuerza. Por un lado, el conocimiento sólido y crítico que Daniela ha construido, y por otro, su capacidad de analizar las realidades desde una perspectiva propositiva que nos invita a mirar más allá de lo evidente y a pensar en alternativas. A lo largo de nuestra amistad he visto cómo Daniela acompaña, cómo sostiene y cómo resiste. Este libro refleja esa misma manera de habitar el mundo, transformando la indignación en pensamiento crítico y en propuestas concretas. Con él, sus ideas y acciones se amplifican, invitándonos a cuestionar y a imaginar espacios más justos y equitativos. Hoy celebramos esa propuesta, y más allá de celebrar, la reconocemos como necesaria, porque leer este libro es abrir un diálogo urgente sobre cómo enfrentar la violencia y construir caminos que fortalezcan la autonomía de las mujeres. Presentaré a nuestras invitadas, mujeres con trayectorias amplias y profundas, que sumarán sus reflexiones a este conversatorio. Les cuento un poquito sobre la dinámica, que será sencilla. Dialogaremos sobre algunos hallazgos del libro y sobre todo escucharemos de Daniela misma, porque es un texto imprescindible en el presente que vivimos. Empezaré con Daniela. Daniela es una experta en género, sociedad y cultura, con una sólida formación académica que incluye una maestría en estudios de género, sociedad y cultura, así como un diplomado en políticas públicas con perspectiva de género de la Universidad Pedagógica Nacional, un máster en cooperación internacional de la Universidad Complutense en Madrid, una acreditación en Gender Pro del Global Women's Institute de la Universidad George Washington, y la capacitación en incidencia política y liderazgo por Rise Up. Cuenta con experiencia en la consultoría y gestión de proyectos con enfoque de género y desarrollo sostenible. Ha realizado investigación y evaluación de proyectos de organizaciones internacionales como WWF y Servir NASA en comunidades vulnerables de Centroamérica y el Caribe. También ha brindado asesoría a otras organizaciones para desarrollar planes estratégicos, metodologías de monitoreo, evaluación con enfoque de género y metodologías para eventos. De 2018 a 2021 se desempeñó como responsable de la Unidad de Igualdad de Género y coordinadora de empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres de San Luis Potosí. Es la creadora y host del podcast Feminismo Masticado,
un espacio donde se exploran las diferentes corrientes y posturas del feminismo. En este podcast se presentan las voces de mujeres con trayectorias profesionales diversas, promoviendo un entendimiento amplio y accesible de los feminismos actuales. Hoy se encuentra estudiando la licenciatura en Sociología. A continuación voy a presentar a Norma Ramos Escobar. Norma es doctora en Humanidades con acentuación en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Historia por el Colegio de San Luis y licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL. Entre sus líneas de investigación se encuentran historia de la educación y género, historia de la niñez en la educación pública y cultura y memoria escolar y trayectorias docentes. Ha brindado cursos, talleres y conferencias relacionados con la historia de la educación y género. Cuenta con alrededor de 50 publicaciones entre libros, capítulos de libros, artículos, ponencias publicadas en memorias de congreso y reseñas. Actualmente es profesora de tiempo completo de la UPN, Unidad 241, y coordinadora de investigación. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 y Perfil Deseable PRODEP. A continuación voy a presentar a Diana. Ella se enuncia como mujer feminista, creadora, psicóloga, profesora e investigadora social. Doctora en Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el área de Antropología Social en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Campus Morelia. Desarrolla investigación colaborativa y comprometida desde miradas feministas como comunidades escolares en torno a procesos pedagógicos sociales y socioeducativos, sobre violencias de género, reexistencias y territorios en contextos de violencia armada, criminal y extractivista en México y Colombia. Sostiene diálogos entre el arte y la ciencia social como propuesta ético-política. Es coordinadora del libro de cuentos colectivo Palabrear Territorios, Cuentos desde México y Colombia. Colabora con el cuerpo académico UPNK 135, Actores, Métodos y Materiales Pedagógicos de la Historia de México. Cuenta con el reconocimiento como investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, CECITI. Elabora como profesora interina de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 161. Y bueno, vamos a arrancar oficialmente con la presentación. Para arrancar, me gustaría lanzar esta pregunta a Daniela. Daniela, tu libro, Empoderamiento Económico de las Mujeres, la salida de las violencias, propone un enfoque novedoso. Para empezar, ¿por qué eliges esta pregunta como título y cómo abordas desde el inicio la relación entre empoderamiento y la salida de la violencia? Gracias por la presentación, Heidi, y muchas gracias a todas, todos que están acá viéndonos. Bueno, la pregunta, el título de mi libro, en realidad pues nace de lo que yo estaba viendo en ese momento en el Centro de Justicia. Más adelante también con la investigación, pues evidentemente me doy cuenta que las políticas del Centro de Justicia para las Mujeres en general, no en todo el país, apuntan al empoderamiento económico, pero esta política es bajada desde una política internacional que también viene desde la ONU, desde los tratados internacionales que también apuntan hacia allá. Y pues bueno, el Centro de Justicia para las Mujeres como institución da atención integral a la violencia. Desde ahí pues está la conexión, ¿no? Es atender la violencia, pero hay una parte de empoderamiento. Y pues bueno, para mí el empoderamiento económico solo resuelve el desempoderamiento económico, ¿no? Que también es una premisa de la investigación, que el empoderamiento parte desde el desempoderamiento, que es de la autora Naila Kaber, y ella dice que cuando estás desempoderada es porque se te quitó algún poder, se te criminalizó, se te abductó tu poder, pues entonces para recuperarlo, pues tendrías que empoderarte de la misma manera o en la misma categoría de la que estuviste desempoderada. Y pues bueno, yo sé también que cuando hablamos de tener trabajo, hablamos también de otros beneficios, ¿no? Como tener redes de apoyo, tener compañeras, amistades. Sin embargo, no siempre que hablamos de trabajo estamos hablando de empoderamiento.
Y la hipótesis también es que pues el empoderamiento económico también conlleva a otras violencias. Y pues bueno, vamos a estar hablando de esto un poquito más adelante. Gracias, Dani. Esta pregunta va para Diana. Como directora de tesis, ¿qué potencial viste en esta investigación? Sí, pues bueno, primero muchas gracias. Celebro mucho que estemos por aquí presentando el libro de Daniela, que surgió de su proyecto de investigación en la maestría. Y pues también me da mucho gusto compartir el espacio con Norma, una amiga, colega, compañera de trabajo también muy querida. Y bueno, contigo, Heidi, en este espacio también destinado a esto. Muchas gracias por la presentación. Y pues bueno, dentro del potencial que vi en la investigación de Daniela, justo ella toca algo que es crucial, que tiene que ver con el cuestionamiento de qué es aquello que nombramos como empoderamiento, ¿no? Lo primero que distinguía fue que su trabajo y su propuesta pues colocaba en el centro el debate sobre el empoderamiento de las mujeres, que desde la agenda pública y desde una perspectiva de género situada en el frente neoliberal occidental, que fueron muchas de las discusiones que ella y yo tuvimos, se refería específicamente al empoderamiento económico como la alternativa, el camino que solucionaría una serie de dificultades, de retos, de violencias que las mujeres experimentamos. Considero que distintas autoras que ella retoma, incluyendo en esto también a María Mies y a Bell Hooks, en distintas obras hacen un recorrido en relación con ciertos hitos o momentos clave de los movimientos feministas. En estos, las políticas y programas de empoderamiento principalmente se pueden identificar como en el marco de lo que se nombra como este feminismo, ¿no? De la tercera ola, donde se echaron a andar los feminismos, los feminismos liberales y una crítica a esos feminismos liberales también. Es decir, la crítica señalaba que no se pretendía desmontar la estructura social en la cual se teje la vida cotidiana de las mujeres. Es decir, una estructura social que reproduce relaciones de poder no solamente en torno al orden patriarcal, sino también al del capital y al colonial. En este caso, lo que distinguí a través de las conversaciones con Dani, pues fue que su propuesta se colocaba en esas discusiones, en echar luz para conocer lo que pasa en la vida de las mujeres, reconocer los alcances con base en su saber experiencial ante las políticas y los programas de empoderamiento planeados y ejecutados en distintas escalas, ¿no? Que van de lo global hasta lo local, y que fueron ejecutados en la década del 2010, ¿no? Empezaron a ejecutarse ahí, a plantearse. También considero que de especial relevancia es su propuesta en las coordenadas donde decidió colocar el proyecto, que fueron la ciudad de San Luis Potosí, la cual es una ciudad industrial que forma parte del eje económico industrial de México, donde encontramos desde Monterrey hasta Puebla e incluso podríamos ir un poquito más abajo, ¿no? Donde la mano de obra femenina es ampliamente contratada con detrimento a sus derechos laborales, que era algo que Dani me contaba mucho también en las asesorías, ¿no? Esta política de empoderamiento, analizada en la vida cotidiana de mujeres que habitan una ciudad industrial y donde uno de los pasos era vincularlas justo al sector industrial, pues permitía su propuesta problematizar el funcionamiento de tal política en estos inicios de la década de 2020. Y bueno, eso podría comentar ahora para abrir el diálogo. Bueno, ahora esta pregunta va para Norma. Norma, desde tu experiencia como pionera en los estudios de género en la UPN y con tu conocimiento en historia, nos gustaría que abras esta conversación enlazando tres aspectos. ¿Qué hallazgos específicos de la tesis consideras fundamentales? ¿Cuál es la principal contribución de este libro? ¿Y cómo dialoga esta obra con la historia de los movimientos de mujeres y el concepto de empoderamiento? Gracias, Heidi, por la presentación, Daniela, por la invitación y, claro, estar aquí con Diana y con todas ustedes y todos ustedes en este maravilloso espacio. Y primero que nada quiero empezar felicitando a Daniela. Creo que cualquier estudiante de posgrado o que atraviesa por un posgrado y que no se atreve a hacer lo que Daniela hizo, es decir, dar a la luz lo que construyó,
durante el tiempo que estuvo en la maestría, pues que esto vea la luz, de verdad que es un paso muy significativo, es un paso enorme, ¿no? Creo que esta maestría en estudios de género ya ganó desde tu formación, obviamente por ser de la primera titulada, la única hasta el momento, y además que sometiste tu investigación y que Ajusco, nuestra casa editorial, lo vio como con potencial para ser publicado, ¿no? Creo que desde ahí ya ganamos todos y ganamos contigo, y sobre todo es que es un texto sumamente que debería salir a la luz. Y yo encuentro, ¿no? Dos cosas, o al menos para abrir el diálogo también, por lo cual creo que esta tesis que se convierte ahora en libro, bueno, y que ya es un libro, debía salir a la luz. Una, creo que es por justamente desde los planteamientos iniciales de Daniela, ¿no? Una operadora de programas, en este caso ella como funcionaria, conoce la institución y estos programas desde dentro, ¿sí? O sea, pocas veces llegamos a ver a operadoras de proyectos que nos hablan y nos desnudan el proyecto y cómo lo ven desde dentro, ¿no? Desde arriba y desde adentro, ¿no? Entonces, esa es una mirada. Ella conocía cuando llegamos el Centro de Justicia para las Mujeres, y justamente lo que le va a dar la maestría y el acompañamiento con Diana es cómo, y obviamente con esta mirada crítica que Heidi ya decía con la que Daniela llegó, nos hizo mirar, ¿no? Al centro, ¿no? Desde la política, pero también desde las historias, desde abajo. O sea, es una mirada finalmente desde la institución que coloca estos programas. Pero también Daniela, pues obviamente rescata y desata, y creo que es el corazón de este libro, la experiencia de estas mujeres, de estas usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres, ¿no? Entonces, creo que esta mirada crítica, ¿no? O sea, una mirada crítica que Daniela hace a esta política, la desnuda, la desbarata, y luego dice, bueno, ¿cuáles son las posibilidades reales de las mujeres? Pues hay que ir a ver a las usuarias, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy completo en ese sentido, y creo que es una de las fortalezas de por qué este trabajo es importante, porque Daniela conoce el programa, ejecuta el programa, pero trabaja con las usuarias, con las experiencias de las mujeres, ¿no? Entonces, es decir, no se queda una visión desde arriba de la política diseñada, sino evidentemente también baja y aborda desde una mirada desde abajo, desde las usuarias que viven esta política, ¿no? Entonces, creo que es posible justamente en este texto reconocer, ¿no? Que nos quedan cortas las escalas para medir la violencia, justamente porque lo que Daniela hace es como a partir de esta mirada interseccional, de cómo las mujeres tenemos otros sesgos que nos hacen diferentes al momento de buscar una política homogénea, totalizadora, y cómo a través de esta rajatabla pareciera que quieren medir o quieren empoderar a las mujeres con una misma visión, ya lo decía ella, desde una política que además es impuesta, ¿no? Entonces, esa mirada de arriba y de abajo y de adentro de la institución creo que es sumamente valioso, cómo lo hace Daniela en el texto y cómo se viven justamente las violencias que atraviesan estas mujeres antes, durante y después de la famosa política de empoderamiento, ¿no? Entonces creo que es muy interesante cómo Daniela lo hace. Y bueno, justamente creo que ya lo apuntaba por ahí Diana, ¿no? Cuando hablamos de cómo podríamos circunscribir esta obra dentro de los movimientos de mujeres y el concepto de empoderamiento. Creo que el siglo XXI es justo el momento en que se desnaturalizamos y enunciamos la violencia y la ponemos en el centro. Vaya, no que no existieran otros momentos de las agendas feministas y de los movimientos que no hayan puesto el dedo en las violencias que vivían las mujeres, pero creo que las agendas eran claras, demandas de siglos anteriores, ¿no? El voto, el trabajo, ¿no? El pago justo, los permisos por gravidez. Pero creo que lo que es el 20 y el siglo XXI pone a las violencias para decir que se viven en múltiples dimensiones y tamaños. O sea, y este texto justamente está posicionado desde ahí, ¿no? Desde esta mirada que ya decía Diana, ¿no? Entonces, Daniela desplaza la mirada de una política compensatoria, remedial, redistributiva, que pretende mejorar la vida de las mujeres, pero de telón de fondo está visibilizando tantas violencias, ¿no? O sea, 140 me parece que por ahí tipificó de categorías de violencias. O sea,
los termómetros nos quedan cortos, ¿no, Daniela? Nos quedan cortos porque las mujeres justamente estamos viviendo, o las mujeres con las que ella trabaja, ¿no? Es muy simplista pensar, ¿no? Que una mujer con trabajo está empoderada, ¿no? Más bien, como aprendimos de las voces de las colaboradoras de Daniela, pues las mujeres necesitan otro tipo de acompañamientos, ¿no? En el proceso este proceso de concienciación para reflexionar, asimilar y salir de su proceso de violencia, ¿no? Entonces, creo que Daniela se coloca muy bien el texto cuando ponemos en el centro, estas son las múltiples violencias que viven las mujeres, ¿no? Y ahí es donde está colocado el libro. Gracias, Norma. Igual, si digo, la idea es que esto se sienta como un diálogo. Si quieren intervenir Diana o Daniela en cualquier momento, los micrófonos están abiertos. Ahora, para pasar un poco a profundizar en la teoría y la metodología, esta pregunta va para Daniela. En tu libro propones una nueva definición de empoderamiento, un estado de poder y conciencia. Esta es una idea muy poderosa y me gustaría saber qué implicaciones tiene esta definición para las políticas públicas y cómo podría cambiar la forma en la que el Estado aborda la violencia contra las mujeres. Gracias. Pues bueno, yo esta definición como que la hice ya hasta el final que había terminado toda la investigación y creo que también lo importante que es un poco relacionado con lo que decía Norma, que al final la investigación no solo es desde mi persona como funcionaria, sino también como mujer, ¿no? Y también como mujer que ha vivido violencias y también como mujer que le han quitado su empoderamiento y que se ha tenido que empoderar desde distintos ámbitos. Tal vez no el económico, pero sí el sexual, sí el relacional, ¿no? Entonces, bueno, esta definición pues tiene varios retos en lo que comentas, ¿no? De cómo podría cambiar la forma en que el Estado aborda la violencia. Yo encuentro que si bien la conciencia ya es un término que existe en la Ley General de Acceso a la Vida Libre de Violencia, el poder no es, y normalmente entendemos el poder como algo malo o que solo le pertenece a la clase social alta o incluso a los hombres, ¿no? Entonces el poder está masculinizado. Y realmente el poder, en la investigación y en el libro lo van a encontrar, tiene varias variantes. Yo retomo lo que Joe Rowlands dice, que considera 4 tipos de poderes. El poder sobre, que es precisamente ese al que estamos acostumbradas a voltear, ¿no? Que es de dominio y que cataloga la habilidad de una persona de sobreponerse sobre otra, ¿no? Y en contra de sus deseos. Pero hay 3 poderes que son de suma positiva. Está el poder para, que es el liderazgo con intención de alcanzar una meta, ¿no? El poder para hacer algo. El poder con, que es con un grupo que soluciona algo, un problema en conjunto, que ese es como el empoderamiento colectivo. Y el empoderamiento o el poder desde dentro, ¿no? Que es la fuerza interna personal y la aceptación personal y de otras personas como iguales. Creo que eso también la política pública pues no aborda, ¿no? Se queda muy en lo medible, en lo cuantificable y no va más profundo en esto. Creo que otro de los retos es que el poder y la conciencia son conceptos pues sumamente subjetivos, ¿no? Y están sujetos a interpretaciones. Y creo que eso también pasa con la palabra empoderamiento, que se usa tanto que pierde el significado. Entonces tendríamos que resignificar y poner también como ojo en eso. Y pues a los gobiernos, como les decía, les gustan los datos, les gustan las cifras, les gusta tener resultados numéricos y esto no solo implicaría medir números, sino también hacer énfasis sobre todo en lo cualitativo. Implicaría también que el gobierno se desjerarquizara, ¿no? El Estado, no solo el gobierno de San Luis, sino el Estado mismo mexicano. Y eso aún es más complejo, pues, ¿qué gobierno estaría interesado en la toma de poder de sus ciudadanas como mujeres? Hemos visto que no hay interés sobre eso, ¿no? Incluso nos colocan barreras físicas para acceder a esos espacios que deberían de ser de todas y de todos.
Entonces, pues son varios retos que yo encuentro y que implican también un cambio en el entendimiento de las políticas mismas y en la medición de sus resultados. No considero que sea imposible, pero sí requiere de voluntad y convicción para llegar a esa igualdad sustantiva en la que tanto soñamos. Y creo que también requiere algo de lo que mencionaba Norma, ¿no? Que es que las mujeres feministas y las mujeres que trabajamos por esa igualdad, pues estemos ahí dentro y también hablemos de lo que pase dentro y modifiquemos desde dentro, porque al final, pues sabemos que hay ramas de feminismo distintas, pero también al final considero que el feminismo institucional es importante y necesario y es como un conjunto de esa cadena que necesitamos como para poder sacar adelante esto. Gracias, Dani. Ahora esta pregunta va para Diana. Sabemos que la investigación se nutrió de la teoría crítica y de lecturas decoloniales como las de Rita Segato, algo que tú misma propusiste. Como directora de tesis, ¿cómo consideras que este enfoque metodológico y teórico fue crucial para el desarrollo de la investigación y qué aportó esta perspectiva para llegar a las conclusiones que se presentan en el libro? Sí, gracias, Heidi. Bueno, en este caso el abordaje teórico que manejó Daniela en su tesis, en su obra, ¿no? Fue fundamental para la determinación de su propuesta metodológica también, ¿no? Al conversar sobre las condiciones y experiencias de que las mujeres compartían con ella en el Centro de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, pues veíamos que eran distintos cruces de desigualdad los que le compartían en sus experiencias, en lo que las llevaba incluso a recurrir a este programa, ¿no? Y también lo que ellas le compartían que pasaba una vez que se acercaban ya a espacios de empoderamiento económico. Ahí ambas discutimos que era crucial tener una mirada compleja y múltiple sobre las realidades de las mujeres, que es algo que pues ya tanto Norma como Daniela han ido enunciando ahora, y que un marco teórico centrado específicamente en las relaciones desiguales hacia las mujeres, como varios planteamientos colocan, al englobar a una pluralidad de experiencias en la categoría mujer, pues no sería lo adecuado. Entonces, desde ahí consideramos que la perspectiva interseccional tendría que incluirse y en ese momento tomamos en cuenta de manera inicial el cruce de distintos sistemas de opresión, ¿no? que fue el colonial, el patriarcal y el del capital. Daniela tejió ahí un marco teórico que es denso, que es complejo, ¿no? Ella tiene pues una capacidad analítica para poder generar una trama entre distintas autoras que además de Rita Segato incluyeron a Patricia Hill Collins, a Kimberly Crenshaw, a Ochi Curiel, entre otras autoras, ¿no? De esta manera, el tejido teórico permitió reconocer que las desigualdades son varias, o sea, estas que ya nombraba Norma, pues más de 100 codificaciones que dan cuenta de estas desigualdades variadas que surgen en el cruce de estos sistemas de opresión y que se pueden concentrar en el recorrido de vida de una sola persona. Esta perspectiva politiza la experiencia personal para comprenderla en escalas mayores, aunque también Norma decía, bueno, pues las escalas luego nos quedan cortas, ¿no? Para ver cómo se reproduce. Sin embargo, nos permite ubicar un anclaje entre eso que consideramos que ocurre en una experiencia personal, individual, que a veces la vemos como aislada, para reconocer cómo esto se explica en términos estructurales y sistemáticos, ¿no? Entonces, de esta manera fue crucial el abordaje con estas autoras en cuanto a que llevó a reconocer el cruce de condiciones de clase social, de condición etaria, racial, sexogenérica, corpórea, entre otras. Y esa dimensionalidad múltiple permitió también el diseño de una propuesta metodológica que considerara esos factores estructurales y experienciales, ¿no? Articulando los tipos y modalidades de violencia que se refieren en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre los hallazgos críticos y esta pregunta va dirigida a todas. El libro menciona que la atención a la violencia en las instituciones del Estado puede generar
nuevas formas de violencia como la revictimización. ¿Cómo podemos desde sus respectivas disciplinas, psicología, historia y sociología, transformar esa lógica patriarcal que impregna las instituciones públicas para que realmente sirvan como espacios de apoyo? ¿Quién quiere comenzar? Hola, pues es complicado cuando nuestras instituciones son paternalistas y patriarcales de origen, ¿no? Es complicado pedirles, porque esta es una condición histórica, ¿no? Una de las cosas que veíamos justamente en la maestría, justamente es esta creación del patriarcado, ¿no? Y justamente como tiene una raigambre histórica, decimos que hay que pensar, ¿no? Ya lo decía Diana, ¿no? El capitalismo y patriarcado se nutren, ¿no? Y uno se sostiene del otro, ¿no? Y siempre en clase les pongo el ejemplo, hagamos la cuenta del trabajo no remunerado, intentemos pagar el trabajo que no se le paga a la mujer, el trabajo no remunerado doméstico, y no hay sueldo que alcance. Es decir, el capitalismo se nutre de este trabajo, del cuerpo, de la explotación de las mujeres, ¿no? Y para seguirse sosteniendo, ¿no? El trabajo de gratis que las mujeres hacemos, esta plusvalía, esta ganancia del trabajo que no se le paga a las mujeres y del cual se apropian los hombres como grupo, ¿no? Entonces, y esa es la lógica finalmente también de las instituciones creadas por el Estado patriarcal, y llamemos escuelas, llamemos instituciones, etcétera, ¿no? Es decir, todas las instituciones están mediadas y están de origen, ¿no? Por eso digo que eso tiene un origen de forma y de fondo, y pues por eso exploramos, ¿no? El origen del patriarcado. Si no conocemos el origen del patriarcado, ¿cómo lo vamos a desmontar, ¿no? Entonces, justamente el patriarcado y el capitalismo expropian, ¿no? Explotan los cuerpos de las mujeres, ¿no? De su vida, de sus horas de cuidado de los otros, ¿sí? Pero también esto se complejiza, ¿no? Cuando además tienen que salir al mercado laboral, ¿no? Entonces, las instituciones sociales, educativas, de asistencia, ¿no? El Centro de Justicia para las Mujeres, siguen con esta lógica, ¿no? O sea, no esperemos respuestas que sean no capitalistas, no paternalistas, no emancipatorias, porque más bien estamos pensando, hay que pensar en el orden que las constituyó, ¿no? Y en el texto de Daniela creo que se ve claramente, y por eso está en pregunta, no se necesita solo empoderar a una mujer económicamente, sino reconocer primero que no hay ningún tipo de acceso a al poder, ¿no? Si las mujeres siguen cargando con la responsabilidad de los cuidados, de los hijos, de la alimentación, es decir, son de fondo, creo que, y por ahí lo discutíamos en su examen y lo seguimos discutiendo en este escenario, justamente estas políticas del Estado que se crean en esta lógica, lo que intentan es resolver el problema de los hijos más que de las mujeres, porque las mujeres son las que se quedan con la carga y la responsabilidad de alimentarlos, vestirlos, educarlos y cuidarlos, ¿no? Entonces, estas políticas compensatorias, remediales del Estado capitalista patriarcal, lo que intenta es resolver el asunto de los hijos más que de las mujeres, ¿no? Entonces hay que pensar al revés, es lo que justamente yo digo, ¿no? Hay que poner en el centro el cuidado de sí mismas, ¿no? Que es justamente en lo que estamos, ¿no? Ahorita, es cómo ponemos en el centro los cuidados. Las mujeres que no logramos, o sea, el Estado no tiene, cuando decimos, bueno, esta es una responsabilidad tripartita, Estado, mercado, de los cuidados, y no, ¿no? Porque estas mujeres, se los veíamos, el libro es desgarrador en cuanto a las historias, ¿no? Porque coloca justamente que las mujeres están pensando, necesito una guardería cerca del trabajo, necesito mis hijos, o sea, es decir, hay otras cosas, ¿no? Que ellas están pensando en el cuidado de los otros, pero poco en el cuidado de sí mismas, ¿no? Y yo pregunto, ¿una mujer que duerme 4 horas puede realmente trabajar, ser igual y considerarse empoderada? ¿Sí? Entonces creo que la lógica de estas instituciones para desmontar justamente esta idea es cómo colocamos en el centro otras cosas. Y creo que en el centro, ¿no? Es esta idea de poner en el centro los cuidados y a las mujeres, ¿no? Como algo necesario y urgente, ¿sí? Antes que pensar en que una mujer con 20 pesos en la bolsa es más valiente, ¿no? Creo. Sí, efectivamente coincido con Norma. Creo que las políticas que tenemos
públicas y de Estado, porque también es una crítica que hago en el libro, ¿no? Que las políticas vienen desde un escritorio. Se supone que las políticas públicas pues deberían de ser con procesos democráticos, procesos ciudadanos, y realmente no estamos viendo eso. Muchas veces vienen solamente desde el gobierno. Entonces, creo que están muy enfocadas a mantener la institución de la familia, ¿no? Y los valores de la familia también, ¿no? Y en cuanto a los servicios que se dan para empoderamiento o atención a la violencia en sí, creo que primero debe de entenderse que son acompañamiento y no deben de ser asistenciales, ¿no? Creo que también algo muy importante y que puede ser motivo de debate, desde la sociología también se ve que debes de estar como apartada y externa a la investigación. Yo en esta investigación yo no estoy externa, yo estoy adentro y yo misma funcionaria, yo misma estoy entrevistando a las mujeres y yo soy la que analiza, escribe y que critica un trabajo gubernamental donde yo también estoy, ¿no? O sea, que me critico en mi trabajo. Entonces creo que eso más la atención en sí a veces se desdibuja muchas veces y considero que se debe de desdibujar esa línea y esa jerarquía. O sea, creo que también hay que empatizar y acompañar realmente. O sea, quitar los escritorios de frente, de en medio de las personas, ¿no? Realmente escuchar, acompañar y entender. Y bueno, además de que pues considero muy importante como regresar a la interseccionalidad, como continuando un poco con lo que mencionaba de la metodología Diana, a mí me gustaría como dar una pequeña probada del libro, si me permiten voy acá a compartir. Yo consideré también en la interseccionalidad las modalidades de violencia y tipos de violencia que estaban en ese momento en la Ley General de Acceso. Ahora ya está agregada la violencia política y la violencia digital, pero en ese momento solo estaba la violencia en el ámbito familiar, que no estaba además como de pareja y familiar aparte, está junta, laboral, comunidad, institucional y los tipos de violencia, ¿no? Que son psicológica, física, patrimonial, económica y violencia sexual. Esta es una tabla donde pues te presenta de forma más ordenada, las leyes no son tan accesibles para la gente, para el público en general, pero yo lo que hice fue que convertí toda esa tabla más las opresiones en un círculo interseccional. Es decir, que no solamente me basé en las opresiones para la interseccionalidad, sino que también aquí ustedes pueden ver 4 grandes ámbitos, ¿no? Que eran los que estaban en esa ley en ese momento, y en cada ámbito están los tipos de violencia que se presentan por las categorías. Entonces acá están las famosas 140 categorizaciones de mi trabajo de violencia, ¿no? Que ahora con los otros ámbitos y otros tipos de violencia, pues se harían mucho más. Entonces sigue sin alcanzarnos esto. Y eso este era un instrumento que yo les presentaba impreso y movible a ellas, a las entrevistadas, para que entendieran también esa manera interseccional de verlo. Y los resultados que tuvimos son, a ver, estos. Este es el esquema de todas las mujeres juntas, pero hay uno individual por cada una. El primero es lo que vivían antes de llegar al centro de justicia, ¿no? Las violencias que vivían. Como pueden ver, la mayoría están en el ámbito familiar, hay algunas en el laboral, pero pocos. En la comunidad también hay y violencia institucional también hay poca. Pero al finalizar, pues, ¿qué sucedió? Que esa violencia, así como la energía, no se destruyó, se transformó y se fue a otros lugares, ¿no? Ahora vemos más violencias en el ámbito laboral, en el ámbito docente, en el institucional también se movieron y podemos ver aquí con los colores marcados que no solo es violencia de género, ¿no? Que también esa es una premisa importante del trabajo. No es violencia de género, son las violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es importante que pudieran ver esto. ¿Por qué? Porque entonces yo creo que la atención, el acompañamiento, no debería ser desde una política internacional bajada, así, imagínate que esa política internacional así la tienen todos los estados de México, pero también
de los otros países. Entonces, no vivimos en contextos iguales, no nos atraviesan las mismas cosas, no somos totalmente iguales. Si bien somos mujeres, también hay otras categorías que nos atraviesan. Entonces, creo que eso pudiera servir también desde esta teoría crítica que pretende también transformar, no solo criticar y analizar, sino transformar. Pudiera servir al Estado para preguntarse cómo está atendiendo, ¿no? Y si estamos viendo realmente todos esos ejes. Hay una de las autoras, por aquí tengo la cita, lo que dice es que no podemos ver desde lentes monocategóricos, ¿no? Es Patricia Hill Collins. Las soluciones a la violencia contra las mujeres siguen siendo poco probables si la violencia contra las mujeres se imagina a través de un lente monocategórico. Ver la violencia a través de una lente interseccional crea potencialmente nuevas formas de política transversal para consolidarla. Entonces creo que esa cita es muy poderosa. Y creo que los instrumentos que ofrezco en el libro son bastante también poderosos para reimaginar y para también transformar. Y eso, le dejo la palabra a Diana. Sí. Aquí me parece, qué bueno que nos mostraste, Daniela, el instrumento y cómo fue que ese instrumento te permitió también como analizar, sistematizar, ¿no? Y llegar a ciertos hallazgos, porque también nos permite como acompañar esta conversa que estamos teniendo. Aquí yo coincido mucho con esto que colocan tanto Daniela como Norma, ¿no? Las instituciones establecen una jerarquía y es una jerarquía que lleva también como a una difusión, o sea, como queda como un poco entreborrado, ¿no? Que las personas que forman parte de las instituciones, pues forman parte también de la sociedad. Y ahí es donde quisiera colocar el aporte en torno a esta pregunta, ¿no? Que considero que quizá más allá de partir de una perspectiva que es psicologizante, a lo mejor porque mi formación base fue psicología, pero después seguí con otras cosas, ¿no? Y me resulta importante incluir perspectivas antropológicas y sociológicas también en esto. Y en este sentido, hay un texto que me parece crucial para discutir esta división que nos han enseñado y que así se nos plantea cuando nos acercamos a las instituciones estatales, ¿no? Esta división donde parece que por un lado está el Estado y por otro lado está la sociedad, ¿no? Y los aportes que han tenido las distintas compañeras teóricas, analistas, investigadoras feministas, pues justo nos permiten también hacer un borramiento para reconocer que esto está articulado, no es una dicotomía, ¿no? No es una cuestión de fragmentar. En este caso, hay un texto que me parece crucial que se llama Antropología del Estado, donde hay ensayos de 3 antropólogos que son Mitchell, Gupta y Abrams, y ellos reconocen que las personas funcionarias públicas que son agentes de Estado, también, además de ser representantes y ejecutores del Estado, pues en ellos se encarga este organismo, ¿no?, administrativo de los países, son también personas que forman parte de la sociedad. Entonces funcionan como una especie de sujetos bisagra desde el estar dentro y fuera, y las instituciones reproducen estos tipos de relacionamiento en donde se genera desigualdad, ¿no? Se explica también a través de eso, además de su propia estructura institucional. Entonces, esta perspectiva pues permite también visionar, quizá desde los aportes de pedagogías críticas y feministas, algunas posibilidades que requerirían generar acciones con alcances en los procesos de subjetivación que pasen por un recorrido experiencial de quienes forman parte de este sector de funcionarios públicos, ¿no?, que representan al Estado. Y esa ha sido una apuesta de las epistemologías feministas, ¿no? O sea, ya Sandra Harding, Donna Haraway, De Hart, Curiel, han señalado que el conocimiento parte de la experiencia
y recuperan la consigna de que lo personal es político, porque tramar la escala personal con la escala estructural nos permite reconocer que lo que nos pasa no nos pasa nada más a nosotros, sino que es compartido, como ya lo decía anteriormente, ¿no? Que es algo sistemático. Y que las formas en que actúo en el espacio laboral, donde me vinculo al ser funcionario público con otras y otros, reproduce o transforma esas mismas relaciones de poder que han cruzado mi propia existencia, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor es como un horizonte utópico, ¿no? Porque generalmente también los procesos de formación dentro de las instituciones al sector público, pues suelen ser como en grupos amplios, ¿no? Como como una especie de cascada también, y que pasa por el filtro de la mirada institucional, que deja muy de lado una serie de elementos que ya decía Norma, los cuidados, ¿no? El colocar la experiencia en el centro, en reconocernos parte también de la sociedad, ¿no? Pero que al considerar parte de estos elementos y propuestas que acercan las pedagogías críticas y feministas, pues nos brindan algunas alternativas de formación al sector público que se basan en la experiencia comprendida en el marco de esta estructura que delimita nuestra vida social, política y económica, ¿no? Entonces, bueno, un tanto desde ahí como voy pensando, o sea, ¿cómo puede ser ese pensar en estrategias que se inmiscuyan en esta institucionalidad que, bien lo señala Norma, pues tiene un origen y una historia patriarcal? Gracias, Diana. ¿Hay algo más que quieran añadir? ¿Está bien? Okay. Bueno, vamos a pasar con esta pregunta a Dani. A partir de la investigación que realizaste, ¿qué críticas o reflexiones importantes surgen respecto a la política estatal en este contexto? ¿Y qué desafíos encontraste en el sistema? Que ya nos contabas de algunos, pero no sé si quieras profundizar un poco más. Bueno, creo que vale la pena acá recalcar que justamente hay violencias que después se viven en el ámbito estatal, ¿no? El problema también es que normalmente el Estado está desarticulado y hay instituciones tanto en distintos lugares físicos como en distintos ámbitos. Y para las mujeres que están viendo violencia, normalmente es muy complicado moverse a todas las instituciones. La idea es que el centro de justicia pueda ser un espacio integral y que no tengan que moverse, ¿no? Y que tampoco sean revictimizadas. Creo que el Estado tiene que tener muy monitoreado y que se debe de aplicar en todas las instituciones, no solamente en las de violencia, la no revictimización. En el centro de justicia se tiene que hacer una entrevista inicial y se añade un expediente y tú revisas ese expediente, no tienes por qué preguntar a otras personas. Pero también las mujeres a veces quieren platicar esa situación con más personas. Entonces, creo que también todo el personal debería estar capacitado para dar acompañamiento y en primeros auxilios psicológicos, porque a veces pasa eso, ¿no? Y a mí me pasó en muchas ocasiones. Y creo que justo, o sea, como que abona mucho a lo que Diana estaba diciendo, que es que el Estado, pues eso, debe de reconocerse que también nosotras, las personas dentro de ese aparato, somos personas que también estamos viviendo violencias, que también estamos teniendo experiencias y que nos estamos viendo impactadas por lo que nos está comentando la mujer o las mujeres. Yo sí les puedo compartir que no solo yo, muchas de mis compañeras y amigas ahora salimos con un gran burnout de todo lo que estaba sucediendo ahí, porque no es fácil, definitivamente no es fácil estar escuchando historias de violencia que además incluyen el feminicidio, ¿no? Ese continuum de violencia, el continuo que no ves que para y que son 140 posibilidades y ahora más y que te tocan esas historias, incluso o sea, a mí no solo me tocaron cuando las leí en ese expediente, sino cuando las volví a entrevistar a las mujeres, ¿no? Para este trabajo, cada vez que revisaba el trabajo, cuando era tesis, cuando se volvió libro, ahora que tenemos esta presentación, vuelvo a leer y me vuelve a doler. O sea, no hay un escenario en donde no me duela leer lo que está sucediendo y las realidades que estamos viviendo como mujeres.
Gracias, Dani. Bueno, ahora esta pregunta va para Diana. En el libro se menciona la resistencia como un paso previo al empoderamiento, donde las mujeres soportan la violencia por una ganancia. Desde la perspectiva psicológica, me corté. Desde la perspectiva psicológica, ¿qué implicaciones tiene este tipo de resistencia para la salud mental de las mujeres a largo plazo? Sí. Bueno, o sea, primero me gustaría como hacer un poco la precisión de a qué se refiere Daniela, ¿no? Cuando habla de esta resistencia, que no es una cuestión como de quedarse y aguantar necesariamente, ¿no? Ella nombra en la página 144 del texto. Dice, es por lo anterior que se entiende que la resistencia se hace presente como primer paso antes que el empoderamiento o como parte de la transición de la opresión hacia el empoderamiento, lo que concuerda con los hallazgos de esta investigación, ¿no? Y en este caso, lo que ella enuncia en esta oración tiene que ver con una resistencia que no es pasiva, sino que es una resistencia con un alto alcance político de las mujeres a partir de la toma de conciencia y de la determinación de acciones estratégicas también, ¿no? O sea, quiero aquí un poco para poder como situar con la narrativa de una de las colaboradoras de Daniela, ¿no? Que fue Manuela. Dice, hubo un tiempo, como unos 5 años, que él vivió con una pareja a 3 o 4 cuadras de nuestra casa y aún así yo le permitía la entrada. Pero ya era por conveniencia. Yo trataba de sacarle provecho a la situación y cuando ya dejó de convenirme, le cerré el paso. Ya yo les decía a mis hijos, lo único a lo que ahorita ustedes le tienen que echar ganas es al estudio y yo necesito a su papá porque yo sola no podría. Era mejor tenerlo cerca que lejos, para que me ayudara a sacar a mis hijos adelante en cuestión de escuela, para alimentación y el resto. Pues si salíamos, pues sí salíamos, pero yo ya para gastos de escuela sí ya era más complicado, porque pues todo sí es más caro, son más gastos, ¿no? Entonces, esta narrativa de Manuela sobre su propia experiencia nos deja ver una serie de elementos que vuelven compleja una decisión como esta, de permanecer en una relación donde hay violencia, ¿no? En este caso, esta experiencia de Manuela recurre a una serie de estrategias cognitivas y afectivas donde decide quedarse con su pareja aunque éste la violente, porque identifica que dadas las condiciones estructurales que producen desigualdad en su vida, ella difícilmente tendrá la posibilidad de sostener la educación de sus hijos. O sea, para algunas cosas sí podría, pero no para todo lo que implica el desarrollo o el desenvolvimiento de ellos, ¿no? Esta forma de resistir es estratégica y se fundamenta en pensar colectivamente y no para un proceso de ventaja individual, porque ella lo hace en pensar en sus hijos, en el bienestar y en algo que no solamente es su propia ganancia, ¿no? Ahora bien, a largo plazo, pues esto sí puede ser desgastante, es doloroso, frustrante, desalentador, e incluso puede ocurrir una escalada en el ciclo de violencia o este continuum que ya nombraba Daniela. Aquí, algo que considero que es fundamental y crucial tener presente es que muchas de estas mujeres también tienen una red o redes de apoyo que establecen para el desahogo, como esto que nombraba Daniela, o sea, desde ser funcionaria pública, pues las mujeres buscaban espacios también de desahogo, ¿no? Pero también estas redes de apoyo se tejen con sus amigas, con las vecinas, se tejen con otros familiares, ¿no? Para compensar e interlocutar con otros. Entonces, pues es una cuestión que es muy compleja, ¿no? No es reducible, no se llega solamente como a una respuesta absolutista, sino que esta manera de resistencia, con esto me gustaría cerrar esta intervención, pues nos muestra esa capacidad analítica, esa inteligencia que tienen las mujeres para situar condiciones que van más allá de su propia persona
y que si bien pueden tener alcances a largo plazo en su propia salud mental al verse en colectivo, también hay redes que sostienen para poder enfrentar pues estas situaciones afectivas, emocionales, ¿no? Gracias, Diana. Esta pregunta es para Norma. ¿Se pueden encontrar ejemplos históricos de esta resistencia en el contexto mexicano en donde las mujeres han tenido que elegir entre su seguridad personal y la supervivencia familiar? Sí, no, definitivamente, ¿no? Ya lo apuntaba Diana, ¿no? No hemos sido pasivas y no hemos salido de este canon, ¿no? De pensar que la protección de la familia y todo esto, justamente en los juicios de divorcio, en los juicios de divorcio y en las cartas de los juicios de divorcio, Sonia Calderoni, una historiadora, en Nuevo León, trabajó el divorcio en Nuevo León en el siglo XIX. Y justamente en estos expedientes judiciales que son muy ricos para nosotros los que hacemos historia o historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, son muy ricos justamente para ver estas alternativas femeninas contra los excesos del matrimonio, de sus parejas. Entonces, cuando yo leía las historias de Daniela, dije, esto ya lo he visto, esto ya lo vi, pues claro, o sea, esto no solamente es un continuum del presente, sino esto es histórico, ¿no? Justamente lo que retrataba Calderón y en este texto, imagínense, el texto se llama así, los límites de lo tolerable, ¿no? O sea, hay un momento en que las mujeres dicen, hasta aquí, ¿sí? Pero para llegar a ese hasta aquí y cortar y darse cuenta de su situación, como decía Diana, sí hay un esfuerzo de reflexión, de saber dónde y cuándo romper con este círculo de la violencia. Entonces, justamente los expedientes de los juicios de divorcio nos dan pista para entender justamente estas prácticas de resistencias de las mujeres hasta la abierta rebelión, que ya es me voy, como le llamaban, la separación de la cama y la mesa, ¿no? Al divorcio, ¿no? En estos años. Y justamente como cuando la mujer decide, ¿no? Y eso es lo que también me gusta del texto, es que justamente el divorcio dice, el divorcio es algo femenino, ¿sí? O sea, no creen que hay juicios de hombres pidiendo el divorcio, ¿no? Son las mujeres las que están porque ya, o sea, es el límite de lo que tolero hasta aquí, ¿no? Entonces, había instituciones en el 19 que se llaman estas instituciones de depósito, en donde la mujer era depositada, hagan de cuenta, Iván, pero podía ser una casa de buena familia, una casa entre donde vivía con su esposo, una casa intermedia en donde se depositaba la mujer, pero era para salvaguardar el honor del hombre y que ella no anduviera suelta, ¿no? Pero había mujeres que por estrategia querían podían quedarse años en las casas de depósito con tal de no volver a su marido, de no volver a esta situación de la cama y la mesa, como decían, ¿no? Entonces, y lo hacían en estas cartas, en estas que vemos sus discursos a través de sus abogados, que ellas decían, lo hago por mis hijos, ¿no? Lo hago por la seguridad. Porque ya entablando un juicio de divorcio, ¿no? O una separación, pues el caso del padre el esposo tenía que seguir sosteniendo, pero en estas oficinas o en estas casas de depósito, perdón, ¿cómo se le llama? Entonces, sí hay una larga data, creo que podemos, los que hacemos historia de la vida cotidiana, podemos encontrar prácticas de resistencia. Los archivos criminales están llenos de estas prácticas de las mujeres cuando ya cometen un crimen, hablan de todo lo que resistieron, ¿sí? Todo lo que resistieron antes de cometer ellas el crimen, ¿no? Contra sus esposos o sus parejas, ¿no? Pero cierto, o sea, sí está documentado, pero como decía Daniela, ¿no? Romper con un círculo de violencia ha sido tan complicado antes como ahora, ¿no? Creo que sigue siendo una decisión complicada y justamente los actos cotidianos que se tienen que documentar, ¿no? Y estas narrativas que ya leía Diana, no me parecen muy lejanas a las de siglos pasados, y está el factor del alcohol como en las historias de Diana, de estas mujeres de esposos alcohólicos, violentos, ¿no? Y que son razones que las mujeres han argumentado para decir, este es el límite, ¿no? Hasta aquí. Pero para llegar a ese límite, pues hay un montón de prácticas de resistencias antes de llegar a la abierta rebelión que era el divorcio, ¿no?
Gracias, Norma. Para ti, Daniela, como investigadora y exfuncionaria, ¿qué tan difícil fue distinguir entre la resistencia y la normalización de la violencia en los relatos de las participantes? Fue muy complicado. La verdad es que yo también como persona, no solo como funcionaria, anterior a la investigación, pues yo veía la resistencia, como que me conflictuaba, ¿no? Cuando veía carteles feministas, como somos la resistencia, yo decía, pero ¿por qué tenemos que resistir, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que estar oprimidas? Yo no consideraba que estuviera ni cerquita del empoderamiento, la resistencia. Una vez ya que soy funcionaria, que empiezo esta investigación, pues me doy cuenta que justamente va más allá de la opresión, que es un intermedio, ¿no? Como leía Diana, ya lo que yo en las páginas del libro pongo, es un intermedio de una transición de pasar de la opresión al empoderamiento, ¿no? Del desempoderamiento al empoderamiento. Efectivamente, como en el libro yo lo menciono, o sea, la resistencia no implica estar consciente de lo que está pasando, ¿no? Por una retribución buscada o por una lucha por conseguir algo o por bien evitar que te quiten algo, ¿no? O que le quiten algo a tus hijas, a tus hijos. Y justamente en el ejemplo que leía Diana, bueno, además, recalcar que este extracto de bueno, los hallazgos en cuanto a resistencia, pues son hallazgos que encontré extra a lo que yo ya estaba investigando, ¿no? Que sería muy importante como retomar algo de eso para hacer un estudio sobre las resistencias, ¿no? Sería muy enriquecedor. Pero bueno, hablando del ejemplo de Manuela, o sea, quiero como sí, aumentar ese ejemplo, porque Manuela no solamente resistía, o sea, Manuela no solo era la esposa que resistía, no solo era la mujer en casa que resistía por sus hijos, en otros ámbitos, a la par de lo que esto pasaba, por ejemplo, en el ámbito público, Manuela sufrió también violencias en el tránsito hacia su trabajo. En una ocasión, un hombre se desnudó enfrente de ella y se empezó a masturbar enfrente de ella. Y ella ahí no resistió, ¿no? Ahí sí hay un límite porque no hay una conveniencia de esa parte. Inmediatamente grita, se acciona el camión, el conductor baja al hombre, etcétera, ¿no? Pero también esto nos da cuenta de que justo las violencias son múltiples y que no solo es la violencia en la casa, en el espacio privado, como antes se decía, ¿no? Y en la casa, bueno, también es un espacio que antes se decía que era privado y justo el Estado no entraba en ese espacio, ¿no? No regulaba nada de eso. Entonces quedaban las mujeres sin herramientas para denunciar. Pero bueno, en ese espacio público cabe mencionar que también los derechos económicos, sociales y ambientales, pues dicen que tú tienes que los estados deben de proveer transportación para que llegues a tu trabajo y sana, ¿no? No que te pasen esas cosas. Entonces creo que ahí volvemos un poco a la interseccionalidad de ver cómo también la resistencia puede convivir con el empoderamiento y con el poder, porque ella ya estaba súper empoderada en el espacio público y no dudó ni un poco en gritar y en accionar en ese momento. Gracias, Dani. Para ir cerrando un poco el conversatorio, me gustaría lanzar esta pregunta para todas. Bueno, Daniela propone que el empoderamiento no es un regalo que se da, sino algo que se alcanza. En este sentido, ¿qué papel juegan las instituciones como los centros de justicia para las mujeres y su función es solo facilitar el proceso o hay una responsabilidad de crear las condiciones para que ese empoderamiento sea posible? Vale, bueno, en torno a esto, pues como que vengo reflexionando también esto a partir de nuestra conversación, ¿no? El cómo el empoderamiento como política está determinada e incluso controlada por el Estado, ¿no? En este sentido, o sea, si consideramos el empoderamiento en su sentido más crítico y desafiante, que es parte de la discusión que coloca Daniela en su libro, pues no es algo que se concreta en los límites del Estado y tampoco en sus instituciones, ¿no? O sea, ella nombra, bueno, en el espacio público, por ejemplo, en el caso de Manuela, pues pasa esto, ¿no? O sea, ella ya tenía también un alcance a ciertos espacios, estrategias, a formas, en lugares donde era visible y reconocida también, ¿no? Pero
no ocurre de la misma manera en todos los espacios donde se desenvuelve. A lo que quiero llegar con esto es que en los casos que analiza Daniela de las colaboradoras, fue posible notar que las violencias no se limitan y no se cortan tampoco por acceder a programas de empoderamiento, ¿no? De hecho, en algunos momentos, su acceso, que es algo que también ella ya nombró anteriormente, implica acceder a procesos de violencia nuevos o en otros escenarios donde anteriormente no se desenvolvían. Y esto vuelve evidente que el empoderamiento no es algo que ocurre en aislado, no es algo individual, sino que para que una mujer acceda a condiciones dignificantes para andar en su propia vida, se requiere también de acciones en un contexto, en su contexto, con las personas y en los espacios con quienes se relacionan. Entonces, en este tenor, como parte de esta conversa que vamos teniendo, pues veo también que las instituciones pueden ser, sí, gatilladoras, ¿no? Gestoras de espacios y transiciones de las mujeres a nuevos escenarios, pero al Estado le correspondería generar una propuesta más integral con esos escenarios y también abrir otros espacios de acompañamiento, ¿no? O sea, el análisis que presenta Daniela, pues justo nos permite identificar como ese antes, durante, después, ¿no? Que ahí tendría que pensarse también estas acciones de política, que no sé si ya necesariamente se tengan que nombrar como empoderadas, ¿no? O sea, de empoderamiento, quizá también es incluir ahí otros conceptos, ¿no? Otras discusiones que sean pues más cercanas a nuestra realidad. Justo, yo siempre he pensado que políticas públicas sin presupuesto son buenas intenciones. Y yo lo veía porque en las historias les consiguen trabajo, obviamente por su condición de estudios y demás, y vuelven a caer en otro cautiverio, que son el trabajo en las fábricas, ¿no? O sea, donde se les consigue espacio para empoderarse es otro cautiverio y otro tipo de violencias que van a vivir, ¿no? Entonces, de las que y las fábricas son finalmente empleos que explotan los cuerpos de las mujeres, ¿no? O sea, estas cadenas de producción históricamente siguen lógicas androcéntricas, precarizan el trabajo de las mujeres y es ahí donde el Estado les está consiguiendo trabajo, ¿no? Entonces es como dicen, las saco de Guatemala y las llevo a otra parte, ¿no? Es decir, hay esta idea de que así se van a empoderar, ¿no? Entonces, son empleos mal remunerados, ¿no? Y con horarios criminales, ¿no? Entonces, ¿a qué horas vamos a cuidar? ¿A qué horas hay preocupación de ellas de a qué horas van a cuidar a los hijos, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de la corresponsabilidad. ¿Dónde está la corresponsabilidad familiar de las instituciones, ¿no? ¿A dónde se está llevando también a estas mujeres a buscarles trabajo, ¿no? ¿Están listos para hacer una vida más llevadera? ¿Hay lactarios? ¿Hay guarderías? ¿Ludotecas? ¿Dormitorios adecuados para el descanso? ¿Comedores? ¿Transporte, como decía Daniela? O sea, habría que pensar que si se va a insertar o se les va a apoyar a las mujeres a conseguir un trabajo, pues que tenga estas condiciones, pues pareciera, por eso yo decía que cada que leía las historias decía, van saliendo de una y se meten, o sea, el continuum de la violencia está ahí, ¿no? Entonces me parece que hay que apostarle más a redes de creación y de producción de trabajos que no sigan explotando, creo, los cuerpos de las mujeres, ¿no? A las cooperativas entre mujeres, a desarrollar proyectos creativos, ¿no? Y que también hay mucho cuestionamiento en eso. No estoy diciendo que a todo mundo vamos a poner panaderías, o sea, no, creo que debe de hacer políticas con más sentido para las mujeres, ¿sí? Y pensar primero en esto que yo decía, ¿no? Hay mujeres que antes de un empleo necesitan autocuidado, descanso, ¿no? Desarrollar confianza, antes siquiera que pensar en trabajar, ¿no? Entonces creo que ahí es donde estamos fallando, ahí es donde están fallando porque no hay corresponsabilidad familiar, esa es la realidad, o sea, las mujeres siguen o seguimos teniendo que llegar a trabajar en el horario, pero no saben lo que uno hace para llegar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana al trabajo. Y las historias de Daniela son, en ese sentido, es cuando ves, o sea,
Sí, pero todo lo que tengo que hacer para llegar al trabajo que me va a empoderar, ¿no? O sea, sacrificando mi sueño, mi cuidado, mis condiciones de salud, ¿no? Que esa es otra de las líneas también, decía Daniela, de las líneas abiertas que hay en el libro. Creo que también, ¿no? Estos textos lo que nos ayudan a ver es a pensar nuevas líneas y justamente, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Hay que ver que las experiencias de las mujeres, que son múltiples, ¿no? Y que no podemos medirlas con políticas homogéneas para todas, ¿no? Pues terminan esto, ¿no? Terminan creando otros espacios en los que ellas, pues, también son violentadas, ¿no? Sí, concuerdo con ambas. Creo que me recordaron la frustración que yo sentía cuando era funcionaria, ¿no? Eso era una de las grandes frustraciones. Dice Rita Segato que el Estado te ofrece con una mano lo que ya te quitó con la otra. Y esa frase se me quedó grabada, tatuada, porque efectivamente, ¿no? Era como que yo trataba como funcionaria de apoyarlas, pero luego las mandaba a empresas que eran de la zona industrial, donde tenían que tener, además de su turno de 10 horas, 2 horas de trayecto de ida, 2 horas de vuelta, y entonces eso ya se volvía de por tiempo una cosa imposible. Dos de las mujeres entrevistadas, por ejemplo, Janet tenía un hijo con discapacidad y aparte otra niña, los dos menores de edad, y tenía que dejar a sus hijos, a su hijo y a su hija, o sea, soles, para poder ir a trabajar, ¿no? Y además vivía violencia en el espacio laboral que era como muy sutil, que no les daban la seguridad necesaria. Ella tuvo una alergia muy fuerte en la cara por un pegamento que estaban utilizando en esa línea de producción. Entonces ahí es como ves otra vez las intersecciones de estas opresiones. Y bueno, también en cuanto a la responsabilidad, por ejemplo, en los inicios de la investigación, Martelena Venier, que es una autora, pues yo me daba cuenta que analizaba la palabra empoderamiento, ¿no? Como que la desmenuzaba. Y significa dar poder y conceder a alguien el ejercicio del poder. Y ella misma lo mencionaba y a mí me conflictaba también, lo pensaba como, o sea, para que yo me pueda empoderar, alguien me tiene que empoderar, yo no puedo empoderarme entonces. Entonces, el Estado decide cuándo y cómo hacerlo, pues no me quedaba claro, ¿no? El Estado opera para resolver problemas públicos y demandas de la sociedad de forma racional, dice la Secretaría de Gobernación, pero lo hace a través de un proceso de acciones gubernamentales. Volvemos a lo mismo, desde un lugar paternalista, desde un lugar del escritorio, desde una lógica que no va realmente ambientada al contexto que estamos viviendo las mujeres. Y Nelly Stromskid y Magdalena León sugieren que el empoderamiento requiere un accionar personal. Y pues bueno, con todo eso conjuntado, yo pienso que no es un tema completamente individual ni completamente del gobierno, pero sí es un tema político, sí requiere la política. Y entendamos la política, ¿no? Porque mucha gente como que dice política, no, partidos, no, pero no, la política no es partidaria. La política también es darte cuenta y vivir políticamente lo que haces, ¿no? Lo que comentaban de las empresas, pues al final también es una forma de colonizar los cuerpos de las mujeres. Es una forma de utilizar esos cuerpos como mano de obra. También el Estado mexicano dice que las mujeres son muy importantes, y eso también algo que me enojaba mucho, son muy importantes para la patria, para dar servicio a la patria. También la ONU dice, acá lo tengo, eh, la ONU, los ODS dicen, están como también referidos al crecimiento económico y al desarrollo, ¿no? Y como que te motivan diciéndote, si tú empoderas a las mujeres, el Producto Interno Bruto del país se va a acrecentar. Y entonces todo va hacia allá, hacia lo económico, hacia el país, hacia la patria. Y es como justamente lo que hemos estado platicando. ¿Y cuándo va hacia las mujeres? ¿Cuándo no va dirigido hacia las familias? Muchos de las investigaciones teóricas que yo hacía como marco teórico también eran sobre empoderamiento de mujeres, pero en realidad eran ayudas, que esas ayudas terminaban en las escuelas y en los alimentos de los hijos y de las hijas. Entonces,
Creo que sí, efectivamente, como comentaba Diana, el empoderamiento, el Estado puede ser un ente que pueda poner espacios, que pueda poner herramientas, proveerlas, ¿no? Pero definitivamente el empoderamiento, o sea, otra vez vuelvo a lo mismo, no lo veamos solamente como esa palabra, sino desmenucémosla a entender qué es todo eso y cuáles son todos esos poderes que debes de recuperar o a los que debes de acceder. Y efectivamente muchos de estos no vienen desde el Estado y algunos se empeoran en los espacios laborales, que eso también yo creo que ahí el Estado sí tiene pues mano o opción de generar acuerdos de cooperación, ¿no? Que regularicen, que cumplan, protejan los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de las mujeres en los espacios laborales. El transporte, las guarderías, etcétera. Todo esto, o sea, creo que justamente la investigación, yo quería abordar todo y pues no era posible. Entonces, creo que hay muchas líneas que se quedan abiertas, que se pueden retomar desde el ámbito psicológico, desde el ámbito económico, desde el ámbito también, más bien desde el tema de la resistencia, que es algo como muy interesante. Y justo al último, ¿no? Quedábamos, recuerdo en el examen, Norma me preguntaba en el examen de titulación, como, bueno, ¿y cuál es tu posición con el empoderamiento? ¿Qué piensas sobre la palabra? Entonces, creo que es una palabra y un concepto complejo, pero creo que también, como lo hemos venido haciendo en muchos espacios las feministas, el lenguaje se puede redefinir. Y el lenguaje, pues, es subjetivo y entonces desde ahí podemos como construir otra definición de empoderamiento y moverla hacia lo interseccional. Yo creo que la interseccionalidad es como la clave en las políticas de atención a mujeres. Oye, y diría que serían mejor políticas de acompañamiento a mujeres, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, Dani. Para concluir, si tuvieran que elegir un mensaje clave de este libro o un aporte que consideren fundamental para el momento en que vivimos, ¿cuál sería? Complicado. Ay, pues que me parece que yo creo que yo siempre trato de buscar como qué puede, qué me llevo, ¿no? Y yo creo que me parece que pensar que sí se puede romper con el círculo de la violencia, pero no creyendo que todas las mujeres lo podemos hacer en las mismas circunstancias, al mismo tiempo, en las mismas condiciones, ¿sí? Hoy las que estamos aquí somos mujeres privilegiadas, ¿no? Y con todos nuestros privilegios y con todas nuestras, tenemos este ojo agudo, ¿no? Este ojo agudo que Daniela lo trabaja muy bien, lo agudo y lacerante con este tema, justamente para criticar una política de empoderamiento económico, ¿no? ¿Por qué? Pues al mostrarnos la vida de sus colaboradoras, creo que nos hace repensar, ¿no? Además de las políticas fallidas del Estado, ¿no? Yo así lo veía y así lo sigo diciendo, esta no es una salida a las violencias, ¿no? O sea, por eso ahí está la pregunta y lo dejo como pregunta, ¿no? Yo creo que habría que buscar mecanismos, y ya los hemos dilucidado aquí, ¿no? Desde lo que decíamos, o sea, necesitamos funcionarias, como decía Daniela, con perspectiva de género, feministas, que no te revictimicen, que sean escucha, ¿no? Que te den las herramientas que a lo mejor, ¿no? Esto como yo me imagino a Daniela buscándoles trabajos en la zona industrial sabiendo que las metía a la otra cueva, ¿no? A otra cueva de lobo, ¿no? Entonces, creo que necesitamos mecanismos hacia adentro, empáticos con las vidas de las mujeres. Yo me llevo eso, ¿no? Esa reflexión que como bien decía Daniela, es un tema político y hay que politizar. Yo por eso digo, hay que trabajar en la corresponsabilidad familiar, en el autocuidado, como banderas justamente que deben de sensibilizar a estos espacios institucionalizados con lógicas muy verticales, muy patriarcales, porque ahí están las vidas de las mujeres. Y ahí está la forma en que estas mujeres están diciendo, pues sí, necesito trabajo, pero antes necesito todo esto para siquiera pensar en el trabajo, ¿no? Entonces, es una política. Hay que pensar que las políticas finalmente son limitadas y
a mí cuando yo vi los números y dije, ¿cómo? Nada más a estas empoderaron, o sea, nada más a esto, de toda la cantidad de expedientes que ella trabaja, dije, y además, ¿no? Todavía van a lugares en donde están viviendo violencia, ¿no? Entonces, creo que es por ahí. Yo me quedo con eso. Sí, sí podemos romper, pero no todas al mismo tiempo, no todas en las mismas condiciones, y hay que trabajar mucho, ¿no? Y trabajar mucho quiere decir que las instituciones también ofrezcan espacios dignos, ¿no? Si queremos romper estos círculos de violencia y este continuo. Gracias. Sí, pues sí, yo coincido con esto que ahorita comenta también Norma y también que es complejo, también lo que dice Daniela. Me parece que su investigación y este libro que ya está de acceso abierto, ¿no? Para que pues las demás personas que nos están escuchando, ¿no? Que por algún motivo están también en esta conversa, pues que lo puedan conocer, que lo puedan descargar, ¿no? Y creo que el mensaje clave es que nos invita a reflexionar que el alcance de una política no es absoluto ni abarcativo y que las realidades de las mujeres son múltiples y variadas, ¿no? O sea, tienen sus propias complejidades. Lo cual, pues, requiere de un abordaje asimismo complejo, con esto que también nombraron ambas, ¿no? Multidimensional y donde los aportes feministas es importante que se coloquen también al centro. No para institucionalizarlos, es que ahí es donde también hay una cuestión muy compleja, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos donde varias de las discusiones feministas pasan a la agenda institucional y entonces también ocurre un proceso de despolitización, ¿no? Porque se suma a esta misma lógica que tienen las instituciones, sus formas organizativas, las jerarquías que están establecidas. No sé cómo, pero de una forma, bueno, quizá ahí hay algunos puntos que han colocado ya sobre la mesa tanto Patricia Martínez Lozano como Daniel Solís, ¿no? Pensando ellos desde la universidad, cómo recurrir a lo comunitario, que es también una de las discusiones centrales que tiene Rita Segato ahora en sus aportes, ¿no? O sea, cómo colocar lo comunitario en el centro y cómo desde ahí, pues guiar procesos que no necesariamente se ciñan a la lógica de la institucionalidad. Ahí creo que hay cabidas, ¿no? Sí, bueno, mi reflexión final sería como muy allegada a lo que está diciendo Diana y a lo que comentó Norma. Me gustó mucho cuando Norma dijo al inicio que el corazón del libro eran los relatos de las mujeres y efectivamente creo que es lo más importante que hay ahí, ¿no? Esas historias de vida que creo que fue una gran decisión metodológica que hicimos porque pienso que más allá de datos cuantitativos, debe de haber datos cualitativos en investigaciones que tengan que ver con mujeres, porque no somos números, somos personas y cada experiencia es muy única. Yo me di cuenta de eso, que a pesar de que, claro, que hay similitudes, de que se encontraron categorías en común en estas mujeres, pues también cada una de ellas es una historia completamente distinta. Y creo que desde ahí debería de trabajar el estado de la historia en particular y no meter a todas en esta misma lógica de, bueno, lo que sigue es que pases a conseguir un trabajo, a hacer esto. O sea, yo a veces como me desesperaba, ¿no? Porque era como, llegaban a empoderamiento y ya tenían trabajo y era como, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Por eso yo también como funcionaria, y a pesar de que la ley está enfocada más al tema económico, pues yo también hacía talleres, pláticas, invitaba a otras personas, porque justo lo económico no es lo único, también hay un tema de autonomía, de cuidado corporal, de salud sexual, de acceso a
para derechos reproductivos, sexuales. Hay muchos temas en la agenda también feminista que se tienen que incorporar y coincido con Diana, debemos encontrar una manera de incorporarlos, ¿no? A la lógica gubernamental sin que se quiten de la lógica comunitaria y que se despoliticen. Entonces, vuelvo a lo mismo, me quedaría con estos relatos y también con los aportes visuales que nos dan los relatos, en donde se visibilizan las opresiones, las violencias, los tipos de violencias. Y considero que siendo un libro gratuito, pues también debería de ser máxima difusión para que pueda llegar a los espacios correctos y cumpla con esta teoría crítica, ¿no? Que quisimos tomar, que cumpla con esa transformación y que pueda ayudar a mostrar nuevos caminos de llevar a cabo la política contra la violencia, las violencias que vivimos las mujeres. Gracias, Dani. Pues cuéntanos en dónde podemos encontrar tu libro para aquellas personas que quieran leerlo. Claro, está en el fomento editorial de la UPN Ajusco. También lo pueden buscar tal cual, Empoderamiento Económico, la salida de las violencias, y tiene que salir ahí. La verdad, hicieron un muy buen trabajo. Fue un trabajo arduo también para mí, desde los dictámenes, ¿no? Modificar, convertirlo a libro, extraer un poco de eso de la tesis para convertirlo en un libro más legible y entendible para todas y para todos. Y eso, por favor, léanlo y pásenlo a quien lo tenga que tener en sus manos. Pues muchas gracias, Norma, Diana y Dani, por haber sido parte de este conversatorio. Esperamos que más personas lo lean y pues bueno, gracias. Gracias, Heidi. Gracias por moderar esta plática y esta conversación. Muchas Sí, gracias. Gracias, Heidi, y muchos abrazos a Dani por este maravilloso material. Sí, muchas gracias, Heidi, mucho gusto también. Y Daniela, felicidades, de verdad me da mucho gusto que esté pasando esto. Y gracias, Normi, también por compartir acá. Gracias a las dos que fueron parte esencial, sobre todo Diana, que me llevaste de la mano por las teorías y por las metodologías. Muchas gracias. Gobierno de México.